genial, excelente presentación, muy clarificadora y a la vez profunda. Yo, sabes una cosa, con 19 participantes que estamos, lo ideal creo que es no moderar absolutamente nada, y cada cual vaya preguntando según le venga en gana. De hecho, en el chat no hay ni una sola pregunta, así que os animo ya, desde ya, a que las formuléis de viva voz. Gracias. No he podido hablar tan claro para que no haya preguntas. O lo mismo es que he hablado tan oscuro que no he sido capaz de generar ninguna inquietud. Es lo que hay, o que has absorbido tanto la atención que nadie ha podido pensar en qué te preguntaba. Yo me quedo con También. esto. Yo tengo una pregunta. Adelante. Diga usted. Pues mi pregunta es, ¿qué mecanismo puedes dar como ejemplo para los que no se pudiera trazar que realmente esa identidad opaca que se está utilizando asociada a un dispositivo no pertenece únicamente a ese dispositivo? Quiero decir, o sea, de algún modo podría llegar a conocerse que esa identidad está relacionada con ese dispositivo y por algún otro tipo de canal conocer que ese dispositivo está asociado a una persona y al final poder trazar que la identidad corresponde a una persona en concreto. El mecanismo, en el mundo electrónico, el anonimato absoluto es muy difícil. Yo le he dado muchas vueltas a eso y la única solución que se ocurre, bueno, no solo yo, ha habido discusiones profundísimas en las listas donde se decide esto en el W3C, y la única fórmula son mecanismos de indirección. Es decir, que solo se pueda ir a validar a quien te la ha emitido o incluso a un validador tercero, que este validador tercero esté verificado que no va a utilizar y hacer colusión de información. No es precisamente una de las cosas más sencillas. La verdad es que he echado unas pocas de horas leyendo las discusiones y nunca me quedo completamente tranquilo, porque al final está la IP del dispositivo que ha accedido. Incluso se habla, bueno, sí, usamos en IP versión 6 los mecanismos de anonimización de la IP, vamos cambiando el código y tal, sí, pero el primer cacho del prefijo está asignado a una persona que tiene una dirección en un sitio físico. Entonces, al final, la comunicación ocurre con direcciones. La única forma de hacer esto es establecer muchos mecanismos de indirección o poner la primera semilla en el ledger, en el libro mayor distribuido, en la cadena, en el blockchain, y a partir de ahí, simple y sencillamente, poner un mensaje en la cadena que debe recoger el otro. Y no haya un mecanismo de comunicación directa. Es decir, no hay comunicación directa entre el receptor de la credencial y el poseedor de la credencial que la presenta, porque esa transacción no ocurre por los protocolos conocidos, es decir, no la presento por HTTP, que sería el protocolo más común, no la presento por la web, sino que lo que hago es que la solicitud me la envían por la web o me la pueden enviar por algún canal y yo la devuelvo por un canal distinto. Normalmente, usando el blockchain, la cadena, se pueden conseguir este tipo de cosas. Pero de momento, bueno, hay por ahí pruebas de concepto bastante buenas, escritas sobre todo por la gente de DigitalOcean, se me acaba de ir, bueno, Manu Sporny y este tipo de gente que están muy metidos en esto, y usando la cadena yo creo que es la única forma de poder hacer esto sin que sepan exactamente qué dispositivo está conectado. Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien. Si no hay de momento alguna más, yo es que tengo tres. No quiero, así que me callo. Venga, adelante, Ángel. Ángel, gracias, Victoriano, por tan espléndida charla. Yo tengo una pregunta. No sé si conoces iniciativas que están habiendo en el mercado actualmente. En el mercado me refiero sobre todo al mercado Internet publicitario, respecto a lo que llaman el Universal ID, que es como una de las respuestas posibles a la futura desaparición de las cookies de tercera parte. No sé si lo conoces y mi pregunta sería, estos modelos que se están desarrollando y que se están proponiendo de un identificador teóricamente universal para los usuarios, ¿cuán cercanos o alejados están de esta identidad soberana? Es decir, de ese hacer realmente al usuario propietario de sus datos.
Pues Ángel, te confieso que lo que se ha discutido de eso ha sido, yo lo he visto pasar muy reciente en la lista de las credenciales verificables y he visto solo el asunto, no me he metido muy profundo ahí. La verdad es que un identificador universal a mí me parece peligroso. Es decir, porque al final tú lo que deberías es presentar un identificador derivado para evitar mecanismos de colusión. Lo que pasa es que, claro, pretenden saber cuántas veces, cuántos sitios distintos has accedido. Entonces, por eso quieren un identificador universal. Yo creo que tal como lo están planteando, y no me lo he leído en profundidad, pero por lo que me suena, yo lo veo un poco alejado de este concepto, porque al final lo mejor sería derivar una identidad para que cada sitio donde voy. Sí que se puede decir que es la misma, se pueden utilizar los árboles estos de Merkel y todo este tipo de cosas, y decir, bueno, es el mismo humano. ¿Qué humano es? Pues no te vamos a decir quién. Si te doy una identidad universal común siempre, al final van a poder trazarte para atrás. Entonces, tengo que leérmelo con calma, cosa que no es fácil porque el tiempo es corto, Ángel, pero hasta ahí es donde puedo llegar, no me atrevo a ir más lejos. Yo creo que algunos de los principios que dices sí que se recogen, pero sí es cierto que se está trabajando en ello, o sea, que se están definiendo cosas ahora mismo. Pero también es quizá un escenario en el que todos estos principios de identidad, a ver, universal, el riesgo es que acabe siendo también muy fragmentada, es decir, el identificador universal para cada una de las compañías con las que tú trabajes. Actualmente ya hay como entre iniciativas privadas sin ánimo de lucro y, bueno, y sobre todo son estas las que hay, porque públicas hay pocas, ya estamos hablando de una decena, Sí, que luego sí, supongo que irán desapareciendo y se irán quedando algunas, pero bueno, que sí, que es un tema que ahora mismo pues está ahí. Yo lo bueno tampoco he es que estudiado mucho, me meto en la charla, yo tampoco he estudiado mucho el caso del Universal ID, pero en mi opinión está claro que es simplemente la necesidad que tienen los anunciantes a nivel mundial, que es hiper, recontra, requete, brutal, de poder manejar la opción alternativa a las cookies de terceros. O sea, no me parece que sea nada de lo que está hablando tu Victoriano en el sentido de una identidad autosoberana y privada. Esto me parece que por ahí no van los tiros de el Universal ID, ¿no? O sea, de otras cosas puede ser, pero esto... de pues esto sí que... me lleva a la parte de aquí, ¿no? A la vigilancia comercial. Por eso he tirado tan atrás, me lleva al dominio 11 de vigilancia comercial. Yo os recomiendo que os hagáis una copia del librito de Calilla, porque está muy bien traído, ¿vale? Y la verdad es que a mí ese tipo de cosas, de identidades generadas por entidades, a mí el concepto este que me gusta mucho es que te pone la llave de la identidad en tus manos. Generas un documento, generas un par de claves y lo pones algún día en una cadena que no sea la barbaridad del blockchain, ¿vale? Una cadena mejor diseñada. Lo pones ahí o lo pones en la web, el web auth de BinSearch, lo pones ahí en algún sitio que esté más o menos permanente y que no tenga que ver con nadie o que lo puedas mover como te dé la gana. Y a partir de ahí empiezas a derivar identidades. Porque si no, si hay una única que tú vas enseñando en todos lados, al final te trazan, ¿no? Te trazan más de lo que tú personalmente quisieras. No, tengo que leérmelo con calma, pero no me convence mucho. Hola, soy Moisés. Hola Moisés, adelante. Yo últimamente me dedico a la parte de marketing y sí que estoy un poco más al tanto de estas identidades comerciales, que lo que yo sé que es donde se están moviendo todos los grandes servers y donde se está moviendo la parte comercial es con el fingerprint, que es una serie de trazas de tu navegador, tu sistema operativo, el color de pantalla,
el tipo de letras y que te hace una foto de características técnicas de tu dispositivo, de forma que aunque cambies de IP, aunque cambies de navegador, de no sé cuánto, te tienen traqueado con que tú siempre eres tú. Y eso tiene mucho peligro. No sé si puede aportar algo a la discusión. Sí, sí, el digital fingerprint es otro peligro, vamos, que tenemos ahí para la identidad, vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso, otro peligro que tenemos ahí. Porque además no cumple alguno de los Nada, principios. A ver si... nada, ninguno. No cumple los principios. Espera, a ver si vuelvo atrás. ¿Dónde tenía los principios? No, se me ha ido. Bueno. No, era mucho más adelante. Sí, era mucho más adelante. Sí. A ver Con lo si de puedo Allen, irme a una Christopher concreta. Allen, A ver. mucho más adelante. Bueno, a ver si encuentro los principios y claramente no cumple el principio aquí. No cumple el principio, ¿vale? No cumple el principio de control de acceso, por ejemplo, y el control sobre mi identidad. Ni realmente ni la transparencia de los sistemas y algoritmos, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que todas estas cosas que están diseñando no cumplen demasiado los principios de una identidad autosoberana. De hecho, Joao dice que empezando porque es una identidad que crea una entidad ajena a ti, ¿no? Efectivamente, ese es el primer punto de todo esto. Es decir, aquí, aquí es que no tiene ni pie ni cabeza. En el momento que no la generas tú y que la genera alguien en tu nombre, ya no es una identidad autosoberana. Bueno, yo voy a abusar de la función de moderación y yo no sé si tienes para apuntar, Victoriano, pero tengo 3 Espérate, preguntas. voy a sacar la libreta, Pablo. Saca la libreta. Mira, ya tengo es que la has dicho libreta aquí. Has dicho una frase que a mí se la escuché una vez a quien fue decano en una comparecencia parlamentaria, quien fue decano del Colegio de Telecos. Yo creo que sigue siendo, ¿no? Eugenio Fontán. Al hilo de toda una serie de cosas que estaba contando, unas comparecencias sobre datos menores, dijo, claro, todo el mundo sabe que los datos son tuyos. Cuando tú has dicho una frase que a mí me resulta, pues, en fin, que me ha evocado todo esto, ¿no? Todas estas ideas también. Has dicho, no, es que los datos son míos. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora, Victoriano? ¿Me muero de risa o lo dejo ahí para que luego sigas tú? Casi me quedo con lo segundo, ¿no? Vale, esta es la primera. O sea, ¿qué significa esto para alguien como tú? ¿Vale? Para un hombre como tú, en una situación como esta, ¿qué significa decir que los datos son tuyos? Eso es lo primero. Lo segundo, otra frase que me ha evocado, qué bien que te has quedado con la diapositiva de los principios, porque tiene que ver con uno de ellos, no sé, el del control de la entidad, etcétera. A ver, tú eres distinto, no, el primero, de la existencia. Tú eres distinto de tu propia identidad, tú eres distinto de los propios datos. Yo no puedo compartir más esto. Esta frase que todos estamos hartos de escuchar, ¿no? Es que mira, si esto es gratis en Internet, es que el producto eres tú. Pues vamos a ver, sí, pero no del todo, ¿no? Porque, o sea, va por ahí el señor Allen, por lo mismo que voy yo, en el sentido de que es verdad que tu identidad, y en concreto tu identidad digital, es clave, pero tú eres tú y otra cosa son tus datos digitales. Y se dirá, ya, pero es que tus datos digitales son tu identidad. Bueno, en fin, no sé si esto es una circularidad viciosa o si tiene algo de jugo y podría entroncar con el principio primero que habías planteado. La tercera pregunta. Joder, estás dejando a blockchain por los suelos. Esta famosa slide que sacó en Twitter en el 18, en el verano del 18, Vinton Cerf, ¿no? Diciendo, ¿do I need a blockchain? O decía, arriba del todo, perdona, arriba del todo, simple flowchart. Lo siguiente era, ¿do I need a blockchain? Y abajo en el flujo, lo último de la cajita era no. Bueno, vale, por los motivos o por las razones que fuera, a Vinton, y que imagináis, no le convencía mucho esto, pero a ver, yo desde luego la aproximación que he tenido a la entidad autosoberana ha sido de primeras, sé que hay raíces y las has puesto muy bien de manifiesto, pero ha sido a través de blockchain, ¿no? En la medida que no hay intermediarios, o puede no haberlos, o puede servir para que no los haya, pues bueno, esta tecnología nos ayuda a, insisto, sin esta necesidad de intermediarios, afirmar, reafirmar nuestra identidad, utilizarla como movemos en línea, o mover la línea como queramos, ser realmente controladores de la misma, ser soberanos sobre la misma. Hombre, cuéntanos algo de blockchain, no me lo vituperes tanto, ya paro. Bueno, venga, empiezo de abajo arriba, ¿vale? A ver, yo nunca, jamás
me oirás a mí en una presentación, pongo el término por los lados de alguna manera para que la gente lo entienda, pero nunca me oirás hablar de blockchain. A mí siempre me oirás hablar de Distributed Ledger Technology, de DLTs, porque las DLTs existían antes y existirán después de la blockchain. Blockchain tiene un problema, la blockchain conocida en estos momentos, es decir, ahora mismo blockchains principales hay más, pero principales hay dos y las dos están enganchadas a algún tipo de criptomoneda, que son la blockchain del Bitcoin y la blockchain de Ethereum, que las dos tienen una criptomoneda pululando por ahí. Y las dos tienen un problema serio que es la proof of work, la prueba de trabajo en la que tú tienes que probar que has hecho mucho trabajo para minar el famoso elemento de la cadena que permite montar el bloque, ¿vale? Minar el bloque y hacerlo. Eso tiene diversos problemas y entonces, bueno, ha podido lanzar un concepto, pero yo no le veo demasiado futuro, aparte de otras cuestiones en las que lo veo incluso como una solución en busca de un problema. De vez en cuando aparecen problemas que es la solución, pero están traídos a veces de los pelos. Es un concepto que me gusta, es un concepto del que yo llevo hablando desde 2014, que le propuse el concepto del EduCoin, es decir, la moneda educativa, que luego se ha visto con los certificados en blockchain y ese tipo de cosas. Pero el blockchain como tal, bueno, yo creo que va a evolucionar, porque ahora mismo hay mucho ruido. Luego hay otros modos de hacer cadenas de bloques, de hacer DLTs, que están muy bien. Yo prefiero el DLT, es decir, una forma de publicar mis datos, porque al final a mí lo que me convence es, si tenemos un router en casa para darnos acceso a Internet, ¿por qué no tengo eso como elemento básico de inicio de mi identidad? Y entonces ese router, en vez de proveérmelo la compañía telefónica, si mañana cambio de compañía telefónica, mi router sigue estando ahí. Y busco un mecanismo de resolución de mi DID. El concepto del DID, es decir, del Distributed Identifier, está muy bien, porque tú puedes poner resolvedores y si cambia el proveedor, te cambias de país, te cambias de lo que sea, tú tienes un cacharrito ON para tener copias en el que está la raíz de tu identidad. Y a partir de ahí engancha a otras cosas. Y eso, pues no necesita el blockchain. Por eso ahí le doy la razón a Vint. ¿Qué necesita? Pues a lo mejor una tecnología que todavía no existe o tecnologías que sí existen, porque otro DLT distinto de blockchain está IOTA, y IOTA no tiene errores, pero como todo cosa humana, pero no tiene los distintos errores que le vemos a alguna gente al blockchain, ¿no? Entonces, bueno, blockchain está bien, es una tecnología muy chula, nos ha permitido empezar a hacer cosas. Gracias a la existencia de blockchain se han disparado la identidad autosoberana y eso se lo tenemos que agradecer. ¿Que va a seguir por ahí? Pues no lo sé, no te lo puedo decir, no soy adivino, pero yo creo que el blockchain como lo conocemos va a cambiar pronto, ¿vale? Eso en cuanto a esa respuesta. ¿Te he respondido medio bien, querido Pablo? ¿No Sí, me sí, dices claro, por nada? supuesto, por supuesto. Supongo que sí. Ahora vamos a ver el yo soy yo y mis datos. Eso es difícil de responder, pero efectivamente mi identidad está disociada de los datos que me definen. Es decir, yo puedo ser un rato alguien en la UMA, luego a otro rato estoy en ISOC y luego a otro rato pues estoy trabajando en la Chronic Declaration, de la que ya dejé de presidir. Lo que pasa es que el currículum no lo actualizo hace unos cuantos meses o años, entonces se queda ahí un poco antiguo, ¿vale? Entonces, a ratos, pues voy cambiándome el gorro y haciendo cosas, y sigo siendo victoriano, ¿vale? Entonces, sigo siendo yo, que estoy haciendo cosas distintas, y hablando desde lugares diferentes, y moviéndome por aquí y por allá. Entonces, mis datos y yo somos dos cosas diferentes, y es por eso que es importante que yo tenga el control de los datos, para poder decir, bueno, pues ahora quiero ser el secretario de ISOC. Entonces, manejo un acta, llevo el orden del día de una reunión y ya está. Y aquí queda mi trabajo y simplemente el resto de la junta pues hace el resto del trabajo. Y luego pues dejo de ser el secretario de ISOC y me pongo el otro gorro y empiezo a gobernar sistemas por la internet. Y apago máquinas y enciendo máquinas y rompo discos y desenchufo discos y hago otras cosas, y para eso he utilizado un dato distinto que me ha autenticado ahí y he mostrado otro trozo de mi identidad.
Entonces, lo que yo creo que es importante en todo esto es ser capaz de decidir qué parte de mis datos quiero ser en un momento dado y cuántos quiero enseñar. Por eso el tema de mis datos son míos y yo tengo el control sobre mis datos. Y aquí la parte importante es decir, vayamos al mundo real. Es decir, en el mundo, perdonad, me he olvidado darle a un botón. El control sobre mis datos, la parte importante, veniros al mundo real. Es decir, en el mundo real, acordaos de la cartera esta que había puesto yo por aquí, llevamos una cartera con un montón de piezas de plástico dentro. Y cuando llegas al gimnasio, enseñas la tarjeta del gimnasio. Y cuando vas al supermercado a pagar, enseñas la tarjeta de crédito que ese día se te apetece, en el que tienes dinero o en el que, no sé, por algo se te ha apetecido usar esa. Y además la tarjeta de puntos de ese supermercado, si se te apetece compartir con ese supermercado la compra que has hecho ese día, porque si no, no la compartes y unos días sí la enseñas y otros días no, la oferta de hoy no me interesa, pues entonces no le digo que he sido yo. Y cosas de ese tipo, ¿no? No cambio mi identidad y mi uso del supermercado por la oferta. Pero ahí la parte importante es que mis datos son míos, yo los controlo, yo decido cuando los enseño en el mundo real, en el mundo físico. ¿Por qué narices no podemos hacer lo mismo en el mundo electrónico? Porque en el mundo electrónico nos tienen que tener sometidos a un escrutinio más allá del escrutinio que ocurre realmente en el mundo físico y real. Entonces, ese es mi concepto de mis datos son míos, yo los enseño cuando me da la gana y los ve quien yo quiero. No lo ve a cada momento a quien se le ocurre mirar debajo del capó del coche que estoy utilizando para circular. ¿Vale? He contestado tus otras dos preguntas, amigo Pablo. Totalmente. Me quiero hacer eco de un comentario que al hilo de una de las preguntas lanzaba Francisco José Aragó Monzonís, que dice que justo ahora en SSI están introduciendo el concepto de agentes, data vaults, etcétera, que serían intermediarios más o menos controlados por el usuario para poder delegar la operación de sus datos cuando el usuario está offline, por si quieres comentar algo. Y deciros también que, bueno, se nos está yendo el tiempo. Quizá alguna pregunta más daría tiempo. Si no, pues levantaríamos. Adelante. Sí, los agentes, eso es ese concepto del que yo he hablado, ¿no? Es decir, tengo un dispositivo enchufado en algún punto en la red, que puede ser mío, que puede... Yo lo tendría siempre en mi máquina. Yo siempre he tenido mis propios correos. Tengo correo con mi apellido. Yo siempre he sido una persona que he gestionado mis propia identidad electrónica en la red. Y en la aparición de este tipo de dispositivos que dice Francisco Aragó, sería muy útil. Y es un dispositivo que tiene que estar independiente, que no tiene que ser provisto por alguien en la nube. La nube no olvidemos que no es más que tener los datos en el ordenador de otro. Es decir, si yo voy y guardo mis joyas en casa de Pablo, o me fío mucho de Pablo, o le dejo a Pablo una caja fuerte muy fiable. Porque si Pablo resultara no ser de fiar, cosa que no es, y quisiera hacerse con mis joyas, pues como están en su casa, abre mi caja fuerte, ¿vale? Hombre, afortunadamente con la criptografía actual, de momento no es posible, pero nunca se sabe, ¿vale? No, por eso la transparencia de los sistemas y algoritmos. Los algoritmos y los sistemas deben de ser de código abierto para poder ser verificables. Si yo no puedo encargarle a alguien que lea el código, no me fío. ¿Por qué? Pues porque no sé si tiene una puerta trasera. O Pablo tiene un magnífico soplete de esos de una lanza térmica en su casa, le he dejado una caja fuerte supuestamente inviolable, Pablo enciende la lanza térmica y se queda con mis joyas. ¿Vale? Entonces, por eso el dispositivo, si está en mi casa, en mi poder, y por supuesto hacer posible de hardware y software abierto para que haya podido ser verificado por muchos ojos y se sepa que no tiene puertas traseras, pues no me fío. ¿Vale? Llamadme paranoico. Muy bien, pues si hay alguna pregunta más la metemos, si no, daríamos por finalizada la conferencia. Yo simplemente un pequeño toque, y es que con lo de la lanza térmica, Victoriano ha demostrado que es un experto en varias ramas de la seguridad, porque anda que lo de la lanza térmica lo sabe muy poca gente, ¿no? Es que la seguridad empieza por lo físico. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es el ordenador más seguro? Digo, primero, el desenchufado. ¿Pero cómo desenchufado? Digo, sí, que no está pinchado a la corriente. Y segundo, encerrado en un bloque de cemento.
porque si tú tienes acceso al ordenador, desmontas el ordenador, extraes los discos de almacenamiento y si no están cifrados, pues estás muerto. Muy bien, pues no queda más que agradeceros con esta conferencia y a ti especialmente, Victoriano, por tu brillante ponencia. Era la última conferencia del curso. Hemos hecho, yo creo que 5 o 6. Ha sido un semestre muy intenso. Nos despedimos de todos vosotros, por este canal al menos, ¿no? Que es el de las conferencias ya. Ah, bueno, no, ahora que caigo, que es que justamente la Junta de hace unos minutos ha acordado, hombre, es verdad que no es una conferencia, pero aprovecho para deciroslo a todos vosotros, es una sesión muy especial, es una videoconferencia que será un diálogo entre el presidente de la asociación, Joao Damas, y uno de nuestros socios, que es un firme candidato, como os comentaremos en los próximos días, a presidir nada menos que la Agencia Española de Protección de Datos. Se trata de Francisco Pérez Bes y tendremos la suerte de tenerlo con nosotros y junto con Joao la semana que viene, os decía el día, no os lo había dicho, será el día 1 de julio a las 7 de la tarde. Repito, 1 de julio a las 7 de la tarde. Creo que será muy interesante porque lo que va a hacer Paco es compartir con nosotros cuáles serán las líneas básicas de su programa para la Agencia de Protección de Datos, en el caso de ser elegido en el Congreso de los Diputados. Sabéis, es evidente, que la Agencia de Protección de Datos pues, tiene una posición central y cada vez más decisiva en la vida de todos nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como funcionarios, en todos los planos, y por lo tanto lo que diga, lo que comente y lo que comparta con nosotros casi en primicia pues va a ser de enorme interés. Tenemos esta posibilidad privilegiada de que se trata de nuestros socios y por eso os invitamos a todos a estar con nosotros la semana que viene, día 1 de julio, miércoles que viene a las 19 horas. Como digo, os convocaremos debidamente y nada más, una vez se produzca esa sesión, ya sí que nos despediremos formalmente de todos vosotros a través de canal y será hasta el mes de septiembre en que reanudaremos el ciclo. Muchísimas gracias, Victoriano, a todos los presentes y a ISOC siempre. Gracias, chao.